Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. En el programa anterior no hemos podido completar la respuesta de la pregunta número 10. ¿Qué quiso decir Jesús cuando se refirió al Espíritu Santo como el Consolador? Habíamos leído Juan 14:6, donde vemos que el Consolador fue enviado para acompañar al creyente, y en Juan 14:26 vimos que el Consolador vino para aconsejar al creyente. Vamos a leer ahora Juan 15:26, que es el tercer pasaje donde aparece el Consolador. Aquí vemos que Él tiene el ministerio de darnos testimonio acerca de Cristo. Vamos a leer el versículo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El énfasis en este versículo está en las palabras, Él dará testimonio acerca de mí. Subraye esas palabras en su Biblia, por favor. En Juan 16:14, Cristo dijo que el Espíritu le glorificaría. Y Jesús glorificó al Padre dándonos a conocer al Padre. Esto lo leemos en Juan 1:18. El Espíritu glorifica al Hijo dándonos testimonio de Él. Cada uno glorifica al otro, comunicando la alabanza y la gloria del otro. Ahora, Pablo dijo en 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es posible que poseamos un conocimiento académico de la persona y obra de Cristo y aún así no haber experimentado la experiencia salvadora que se aplica al corazón. El ministerio del Espíritu Santo es comunicar al creyente todo lo que Cristo es y ha hecho por Él. La venida del Espíritu no fue simplemente un intercambio de la presencia visible de Cristo por la invisible del Espíritu, sino más bien para hacer real, vital y experimental la obra pasada y presente de nuestro Salvador a nuestro favor. Nuestra condición espiritual es pobre hasta que el bendito Espíritu Santo comunica las glorias de Cristo a nuestros corazones. A pesar de nuestras debilidades, las cuales nos limitan, podemos ser fortalecidos con poder por el Espíritu Santo en el hombre interior, de acuerdo a Efesios 3:16. Ahora, el cuarto pasaje en el cual aparece el término consolador está también en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Aquí el consolador viene para convencer al mundo de pecado. Leemos en Juan 16, 7 y también versículo 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta afirmación de nuestro Señor no sugiere que el Espíritu Santo convencerá a todos universalmente, es decir, a todos los hombres en todo el mundo. Hay ciertas limitaciones que puso el Señor. Él dijo a los suyos, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Ahora, observe el énfasis en esta declaración. Nosotros, que somos de Cristo, somos habitación del Espíritu Santo y por lo tanto los instrumentos por medio de los cuales Él esparce el Evangelio de su gracia. Cuando el Señor nos envía al mundo como sus testigos, no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, ni a través de nuestras habilidades humanas o por nuestras personalidades. Nosotros por nosotros mismos somos incapaces de convencer de pecado. Esta es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de su ascenso al cielo fueron: pero recibirán poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Leemos allí en Hechos 1:8.
Y podemos esperar que el Espíritu Santo convenza de pecado cuando su palabra es predicada por hombres y mujeres que están bajo su control. Muy bien, hasta aquí con el tema del Espíritu Santo. Ahora continuemos con nuestro estudio en la primera epístola de Juan. Confío en que estos estudios están siendo de bendición para usted. Ciertamente disfruto mucho haciendo esto y espero que esté leyendo la primera epístola de Juan completa una vez por día. Usted podrá leer estos 5 capítulos en aproximadamente 25 minutos. Si usted ha estado leyéndola, habrá notado que el diablo se menciona cierto número de veces, 9 veces, y que en el capítulo 5 se le llama el maligno. Estas 9 referencias a Satanás resumen lo que la Biblia enseña respecto a él. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el diablo aparece en distintas formas y es identificado con distintos nombres. Por ejemplo, se le llama el adversario, Belcebú, diablo, dragón, Satanás, la serpiente antigua, etc. Estas, agregadas a las muchas referencias respecto a él, tales como el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, miren, suman unas 179 veces en que la Biblia lo menciona. Es respecto a él que Juan escribe en estos 5 versículos que vamos a examinar ahora. El primero de estos versículos está en Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Habrá notado que en este solo versículo el diablo es mencionado 3 veces. No existe ninguna duda de que su programa es maligno. El versículo dice que el diablo peca desde el principio. Esto no significa que Dios haya creado a alguien maligno para que llevara a cabo un plan maligno. De otro modo, Dios podría haber sido responsabilizado de crear el mal. Las palabras desde el principio no se refieren a la fecha de origen del diablo, sino al comienzo del pecado. El pecado estaba excluido de la creación original de Dios y por lo tanto era externo al primer hombre. Cuando Dios concluyó su creación, lo vemos allí en Génesis 1, tanto animada como inanimada, era perfecta y dice que Dios vio que era muy bueno. El pecado comenzó con la rebelión de un ángel llamado Lucifer, un ángel creado que se convirtió en diablo. El registro de su caída, la caída de este ángel, se encuentra en Isaías 14, versículos 12 al 15. En algún momento luego de la creación perfecta de Génesis 1, este ángel se rebeló contra Dios y entonces se convirtió en diablo. Su carrera original majestuosa antes de la caída la encontramos en Ezequiel capítulo 28. Entonces la frase desde el comienzo se refiere a la invasión del pecado en el universo moral, el comienzo de la carrera del diablo como diablo. El plan del diablo entonces es maligno. El texto dice que peca desde el principio. El tiempo de verbo aquí sugiere algo que comenzó en el pasado y continúa en el presente. El diablo pecó en el comienzo de su carrera como diablo y aún hoy continúa haciéndolo. Cuando Pablo se refiere al primer hombre, Adán, él simplemente está explicando cómo los seres humanos, los cuales son la posteridad de Adán, llegaron a ser pecadores. Pero Juan llega hasta el mismo origen espiritual del pecado. El plan de Satanás en la tierra está descrito en la visión de Isaías. Esto nos da un panorama de toda la carrera del diablo. El profeta lo describe como el que debilita a las naciones. En el capítulo 14, el versículo 12, estamos en el libro de Isaías, dice, el que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades. Todas las guerras y su devastación son atribuidas al diablo. Y esto es lo que se señala precisamente en esta corta epístola que estamos estudiando. Leemos en Primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
El versículo 8 se refiere al comienzo de la historia del pecado, pero aquí tenemos el primer registro referido a una situación de odio y asesinato. Se dice que Caín era del maligno y por supuesto se está refiriendo al diablo, un nombre evidentemente familiar para los cristianos en aquellos primeros días de la iglesia. La palabra maligno viene del griego y significa maldad activa en oposición a lo que es bueno. También tenemos otra palabra que viene del griego, la palabra pernicioso, que significa dañino, injurioso, destructivo. Una persona perniciosa es del diablo. Por lo tanto, pertenecer al maligno no significa que el diablo haya creado a Caín o a alguna otra persona dañina, sino que algunas personas le han permitido a Satanás que los controle para llevar a cabo sus propósitos malignos. Y el punto que quiero enfatizar aquí es que el plan de Satanás es de odio y asesinato. Él busca destruir a los hombres. En Juan 8:44 el Señor dijo, Él ha sido homicida desde el principio. Ahora observe nuevamente 1 de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Satanás fue asesino desde el principio, es decir, desde el comienzo de su carrera como maligno. Ahora, la tragedia es que su semejanza moral ha sido grabada en la vida de muchas personas. Dios ama al hombre, pero el diablo lo odia. Desde el comienzo de su carrera, el diablo ha estado matando el cuerpo y el alma de los hombres. Hemos considerado esto en un programa anterior. 1 de Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Así vemos que el mundo es una cueva de asesinos sujetos al diablo. Si deseamos vivir en la tierra, en este planeta, debemos contentarnos con ser invitados y alojados en un hotel donde el anfitrión es un bribón y cuya puerta tiene un cartel con la inscripción Campo de Asesinatos. El diablo recibe la ayuda de muchos demonios también. Y obviamente que no podremos entender a estos espíritus malignos quienes han sido formados en maldad, pero no por Dios, Dios nunca ha creado demonios y tampoco creó ningún diablo. El diablo se convirtió en diablo, pero era un ángel al principio. Los demonios se convirtieron en demonios, eran ángeles al principio. Dios no creó tampoco un pecador. Adán se volvió un pecador. Adán había sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Él era bueno a los ojos de Dios. 2 pasajes en la Biblia nos darán información que necesitamos para comprender algo respecto a la aparición de este ser impío. Segunda de Pedro 2:4 dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. ¿Se da cuenta? Los ángeles pecaron. Y en Judas versículo 6 leemos, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí podemos ver que su primer estado era de santidad, en contraste con el presente que es de pecado, al cual entraron por su propia voluntad. El diablo continúa pecando como lo hizo al comienzo de su carrera como diablo, y también todos los ángeles caídos. Sin dudas es imposible contabilizar los daños causados por los vicios, la maldad, las guerras, el derramamiento de sangre, el asesinato, los robos, las violaciones. Es imposible separar esto de la persona del diablo y de las huestes de demonios en el mundo. El diablo tiene un plan, el cual es matar el cuerpo y el espíritu del hombre. Ahora, prosigamos por 1 de Juan 3:8 y 3:10. En estos 2 versículos encontramos 2 declaraciones que nos enseñan acerca del diablo y sus seguidores. Leamos 1 de Juan 3:8. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Y 1 de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Bien, observemos el tiempo en el que está escrito el verbo peca. El diablo peca desde el principio. Ese verbo está en una acción continua. Se refiere a una persona que hace del pecado su negocio. Sus prácticas pecaminosas provienen de una naturaleza depravada, caída y controlada por el diablo, lo cual prueba que tal persona es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, es decir, que su fuente de procedencia es Satanás. Los hijos del diablo son conocidos por el hecho de que hacen lo incorrecto. En la parábola del sembrador, la semilla y la tierra, el Señor dijo en Mateo 13:25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y luego en su interpretación de la parábola, en Mateo 13:38 y 39, Jesús agregó, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Y en un vocabulario enfático, él les dijo a algunos judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En Hechos 13:10, el apóstol Pablo dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y más tarde, cuando Pablo escribía a los cristianos acerca de sus días anteriores a su conversión, en Efesios 2:2 dijo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Colosenses 3:6 leemos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tomando en consideración estos últimos pasajes, no podemos negar que el diablo tiene su gente, hombres y mujeres que están bajo su influencia y que se entregan a aquellas pasiones viles ordenadas por él. El hecho de la existencia de hombres y mujeres malvados que se esfuerzan para corromper a otros solo puede ser posible por la existencia de un ser diabólico. Cuando los hombres motivan a otros a entregarse a sus pasiones impías, lo que hacen es llevar a cabo los propósitos de aquel bajo cuyo control están. Los hombres están divididos en dos clases en la Biblia, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y nuestro texto nos dice en qué se manifiesta esa diferencia. Los hijos del diablo son conocidos por el hecho de que hacen lo malo y permanecen haciéndolo. Mateo 7:15 al 20 nos dice que por sus frutos los conoceréis. Es decir, que nuestras acciones revelan las marcas características de nuestra relación, si somos hijos de Dios o si alguien es hijo de Satanás. El mundo está dividido en trigo y cizaña, los nacidos de Dios y los nacidos de Satanás. Sí, el diablo tiene su gente. Ahora, la epístola de Juan no considera el tema del juicio final de Satanás. Eso es tratado en forma completa, también por Juan, pero en el libro de Apocalipsis. Pero finalmente, ya avanzando nuestro programa, vamos a considerar 4 declaraciones en Primera de Juan que nos dicen que en la iglesia de aquellos primeros tiempos había cristianos que habían derrotado al diablo. Sí, en primer lugar leemos Primera de Juan 2:13. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. En otras palabras, ningún cristiano necesita sucumbir ante el engaño del diablo. No es necesario que un cristiano se incline ante las artimañas del diablo. Los jóvenes mencionados en este capítulo 2 y versículo 13 aún no habían alcanzado la cima de la experiencia cristiana, pero tampoco eran bebés recién nacidos en Cristo. No estaban al comienzo ni al final de su vida cristiana. Podría decir que habían alcanzado la etapa media de la experiencia cristiana. Y este es un tiempo en que el diablo ataca. Algunos de nosotros conocemos algo respecto a las pruebas en la etapa media de la vida. Hemos enfrentado muchas tentaciones. Aquellos a quienes Juan escribió habían enfrentado al tentador y sus tentaciones y lo habían vencido.
Estos guerreros cristianos se habían encontrado con el diablo y lo habían dominado. Eran sobrios y velaban de acuerdo a 1 de Pedro 5:8, pero el verdadero secreto de la victoria estaba en su relación con la palabra de Dios. Observe ahora, en segundo lugar, capítulo 2, versículo 14. Dice: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Así vemos que ellos habían aprendido a ponerse toda la armadura de Dios. Una parte de ella es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo leemos en Efesios capítulo 6, 13 al 18. Ellos habían peleado la batalla hasta el final. Por lo tanto, su victoria era una realidad. Su fortaleza estaba en su estudio y obediencia a la palabra de Dios. En la Biblia tenemos leche para los bebés y alimento sólido para los cristianos maduros. La fortaleza del alma que viene por la palabra de Dios resulta en victoria sobre el enemigo. Poseer la verdad divina es poseer la fortaleza divina. Los hombres y las mujeres de la palabra de Dios son presa difícil para el diablo. Ahora, en tercer lugar, vamos a capítulo 3, versículo 8, y allí leemos: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Uno de los resultados de la obra de Cristo en la cruz fue destruir las obras del diablo. Si un hombre se rehúsa a beneficiarse de los efectos de la obra de Cristo en el Calvario, tal hombre continuará en pecado y pagará las consecuencias. La obra de nuestro Señor Jesucristo es más que lo opuesto a las obras de Satanás. El ministerio público de Cristo comenzó con un poderoso triunfo sobre el diablo. Yo disfruto leyendo la historia de la tentación del Señor allí en Mateo capítulo 4. Y en esta oportunidad quiero leer algunos versículos para nuestra bendición. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4, Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo respondió el Señor a este primer ataque del diablo? Con las palabras escrito está, y citando textos que están registrados en Deuteronomio capítulo 8. Continuemos leyendo versículo 5. Allí en Mateo capítulo 4, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, observe la respuesta de nuestro Señor en versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo respondió Cristo al diablo? Con la santa palabra, escrito está. Y esta vez tomó textos de Deuteronomio capítulo 6. Y en Mateo 4, versículo 9, el diablo le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. A lo cual el Señor respondió allí en versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente el Señor estaba citando el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Por lo tanto, cada vez que el diablo atacaba al Señor, éste respondía: escrito está. Oh, queridos amigos, podemos ser victoriosos si nos convertimos en hombres y mujeres de la palabra de Dios. Como vemos, el ministerio público de nuestro Señor comenzó con un poderoso triunfo sobre el diablo, registrado allí en Mateo capítulo 4, y continuó con repetidas victorias cuando nuestro Señor echó fuera demonios de los cuerpos de hombres, mujeres y niños. En todos estos encuentros con el enemigo, Cristo demostró que era superior al diablo.
pero fue a través de su muerte y su resurrección que ganó la victoria completa y final en contra de este adversario, el acusador del pueblo de Dios. Por la sangre de su cruz, Cristo pagó el castigo de nuestros pecados, abriendo para los pecadores una vía de escape de su archienemigo. En Hebreos 2:14 dice que vino el Señor Jesús para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y así destruyó las obras del diablo con su muerte sustitutoria y sacrificial en la cruz del Calvario. Sí, la victoria ya ha sido ganada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, en cuarto lugar, leemos en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Satanás no puede vencernos, no por alguna fuerza que tengamos en nosotros mismos, sino por la grandeza y el poder de aquel que habita en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aquí en 1 de Juan 4:4 observamos dos fuerzas sobrenaturales, cada una de las cuales es una persona. Observe esto: aquel que está en vosotros y aquel que está en el mundo. ¿Qué tenemos en estos dos versículos? Dos espíritus. Uno, el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. El otro, el espíritu de error que ahora opera en los hijos de desobediencia, el diablo mismo. Dios el Espíritu Santo es mayor que Satanás, y porque Él vive en nosotros, en nuestros cuerpos, podemos tener una victoria permanente sobre las fuerzas del mal que nos atacan. La batalla, mi amigo, ya ha sido peleada y ganada. Por lo tanto, la base y la seguridad de nuestra victoria yacen en la victoria de Cristo resucitado. Él es fuerte y nosotros, quienes pertenecemos a Cristo, somos fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de acuerdo a Efesios 3:16. Por lo tanto, los planes del diablo no pueden tener victoria sobre el cristiano si nosotros simplemente caminamos en la luz de la palabra de Dios revelada. La Biblia es para el Hijo de Dios todo lo que necesita para vencer la astucia del diablo. Tome la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios escrita, hermano. Aliméntese de la palabra de Dios. Fortalezca su alma y su mente con ella, y así no será un blanco fácil para los dardos del maligno. Dios ha hecho que el triunfo sea posible. Descanse en el Señor Jesús, estudie la palabra de Dios, vívala y Dios le hará fuerte. Finalmente, mi amigo, si usted está escuchando este programa y nunca ha recibido al Señor Jesucristo, es nuestra oración que usted llegue a conocerle como su único Salvador personal. Confíe, mi amigo, confíe en el Señor Jesucristo ahora y usted será salvo. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss.